Listo. Vale. Bueno, ¿se está viendo entonces? Sí. Sí, sí, perfecto. Vamos a ver cualquier cosa. Bueno, entonces ahí tenemos los conceptos de continuidad. No sé si queríamos, bueno, si no explico un ejercicio, a ver acá. Después yo les muestro acá los teoremas, no los vamos a ver ahora, yo después les voy a pasar un archivo donde está todo esto que armé para la clase, que hay distintos conceptos acá para aplicar en lo que es continuidad, acá de funciones compuestas, ¿sí? Y lo que me pareció interesante, que acá encontré un enlace interesante, en donde están explicados bien con gráficos, el teorema de Bolzano, ¿sí? Que eso me dice que si yo tengo una función continua, ven lo que yo les decía, para que ustedes vean la importancia de hablar de un intervalo cerrado, ¿sí? Si la función es continua en el intervalo cerrado, eso significa que es continua para todos los puntos del intervalo, y a su vez es continua en A por derecha y en B por izquierda, ¿sí? Y tiene el signo de la función en A es distinto al signo de la función en B, que sean distintos signos, ¿sí? Una es positiva, la otra va a ser negativa, o al revés, ¿sí? Si el valor funcional en A es negativo, el otro es positivo. Si sucede eso, va a existir un valor C tal que me corta la gráfica, en el cual la función valga cero. Eso es lo que dice este teorema. Y acá está bien explicado con distintos conceptos, porque esto dice, el teorema dice que existe al menos un punto C, en este caso hay dos puntos, y en este caso no hay ninguno, ¿por qué? Porque no cumple con una de las condiciones, ¿sí? Que es el de continuidad. Si bien los signos, un signo es distinto al del otro, ¿sí? De los extremos, este signo en B tiene este valor, el signo en A tiene un valor positivo, no es continuo en el intervalo. Entonces ahí no podemos garantizar ese valor que me corte al eje de la C. ¿Sí? Me parecieron interesantes estos con los gráficos. Después hay uno de valores intermedios, que también tiene que ver la condición también que sea continuo en el intervalo cerrado, ven la importancia de estas cosas. Yo después puedo profundizar en eso, me faltaría un grafiquito más en la importancia de que sea cerrado el intervalo, ¿sí? La continuidad sea en el intervalo cerrado, si no, no puedo garantizar esas condiciones. ¿Sí? Esto es simplemente lo que dice valores intermedios, es que va a pasar por todos los valores entre f de A y f de B, ¿sí? Todos los valores, si es continuo, va a tomar todos los valores que están entre este valor funcional de uno de los extremos y el valor funcional del otro. Va a pasar por absolutamente todos. En particular acá está marcando un valor K, pero pasaría por todos, ¿sí? Esto paso rápidamente, este otro teorema también me dice que si la función es continua en ese intervalo cerrado también, va a alcanzar un valor máximo y un valor mínimo la función. Y acá da distintos ejemplos, ¿sí? Ese es el teorema de Weierstrass, o del valor, en donde me dice, perdón, de Weierstrass, que me dice que tiene un máximo y mínimos y que van a ser absolutos, porque lo estoy evaluando en un intervalo cerrado, ¿sí? Esto lo pasamos medio rapidito para acá para que vean. Yo acá tomé también de otro enlace, el mismo teorema, para que se vea, porque está como más visible que en los apuntes teóricos. Yo esto después armé un PDF con todo esto que estoy presentando hoy, se lo subo al aula virtual para que lo tengan también y tienen los enlaces interesantes, esto está sacado, estos teoremas, y hay mucha más información también, está sacado de esta página, ¿sí? Physical Lab, y acá están estos teoremas de continuidad, ¿sí? Quería por lo menos mencionárselos para aquellos que quieran profundizar un poco más, si son del profesorado, yo sé que, bueno, Lucía, hay varios que me están haciendo preguntas muy interesantes y que les interesan estos temas, pueden mirarlo de ahí, leer los apuntes teóricos, leer, esa risa fue de Lucía, Sí, sí, leer, bien, porque y yo abrí el micrófono. ¿cómo? Quería hacerte una pregunta nada Sí, más sobre el teorema de Bolzano. sí, En el segundo ejemplo, que sí, están los puntos C y D, sí. ahí no hay un cambio de signo en el valor de la función. Porque veo que una de las condiciones es si f de A es distinto al signo de f de B. Claro. Digo, ahí entre puntos C y D, ¿se aplica el teorema de Bolzano? Porque Sí, porque vos lo si estás bien evaluando, sí, si bien son dos raíces, porque lo que entiendo que Bolzano dice es que hay una raíz que va a tener, sí, va a tomar valor cero. Sí, digo, entre C y D, en ese intervalo, la función es toda negativa. Lo que pasa Tengo que un vos, conjunto de... sí, lo que pasa que vos lo estás evaluando, esos C y D están en el intervalo No lo AB. ve. Vos lo que estás hablando de la continuidad es que lo estás evaluando en este intervalo, a ver si lo puedo marcar acá. Ay, se me va. Como estoy Sí, encima pero de un dibujo. entendí, sí, ahí está, ahí vi que está entre el A y Entonces, el B. Sí. claro, el intervalo cerrado es AB. ¿Está bien? Entiendo lo que vos decís. Si vos estás hablando del C y D, ahí no tienen los mismos signos. Entonces, tienen el mismo signo. Si vos tomaras Sí. como intervalo cerrado, en esa función que vos me estás diciendo,
tomarás como intervalo cerrado el intervalo CD, es continuo en el intervalo cerrado, Pero no pero se cumpliría. Claro. el signo de C es 0, digamos, no tiene signo en definitiva, Sí. porque es 0. El valor funcional en C es igual al valor funcional en D, son 0. ¿Sí? Esto pues lo vamos a ver con los teoremas de derivadas, en donde, bueno, los valores funcionales que sean iguales, pero acá no estaría cumpliendo esta condición, ¿sí? Que sean distintos los signos, está fallando ese intervalo, ¿sí? Entonces, por lo que estamos viendo es ese valor funcional que es y otro valor funcional que es negativo. A ver, que hay un micrófono abierto. Bien, yo esto después se los paso, sí, por favor apaguen cuando no Ya estén hablando, por ahí apaguen el sí, micrófono. Carlos tenía abierto, yo ya lo silencié. Bien, yo esto se los paso después, aunque no lo alcancé a hacer muy prolijo, porque les vuelvo a decir, estoy con otra computadora, llevé la mía terapia, tuve que volver a armar todo lo que había armado la clase pasada en otro OneNote, bueno, lo pasé a PDF para tenerlo a mano, todo. Yo después se los paso para que vean esto, tienen los enlaces, aunque sea de manera medio informal, para que lo tengan y puedan analizar bien todos estos gráficos, ¿sí? Y desglosar que está bueno lo que propone, ¿sí? Que uno se pone a mirar, a ver qué pasa, por qué lo cumple, por qué no, ¿sí? Las condiciones. Y después, bueno, les voy a sumar otros grafiquitos más también para este análisis. ¿Está bien? Bueno, quería pasar para que vieran la importancia de por qué continuidad en intervalo cerrado, porque uno tiene que entender todos estos teoremas, ¿sí? Todos estos teoremas porque me están dando esa condición. Si una de las condiciones, de las premisas o las hipótesis, nosotros estamos acostumbrados más que premisas, las llamamos hipótesis del teorema, es en qué me tengo que basar que eso se cumpla para poder garantizar lo que va a suceder, ¿sí? Lo que es la tesis, lo que me dice el teorema. Bien, esto lo vamos a pasar por alto, la verdad que es muy interesante detenerse en los gráficos, pero podemos hacer en algún otro momento clases especiales, no tengo ningún inconveniente. Hacemos clases especiales después de teoría, ¿sí? Una vez que terminemos la cursada o vayamos avanzando más con la cursada. Bueno, uno de los límites, si no hacemos un ejercicio de continuidad, a ver, Estela, antes de... Bueno, ¿querés que haga alguno? ¿Querés hacer alguno vos? Si no, después, Sí. antes de ver el límite especial. Bueno. Sí, a ver, comparto, me decís ahí comparto y vemos cuál hacemos de la práctica, ¿no? Dale, ahí dejo de compartir. O quizás me parece que al compartir vos... Eso tendrá de función compartir. Esto tendrá... Ah, sí, te voy a detener a vos. Bien. ¿Para qué voy a...? ¿Ahí se ve? Sí. Ah, perfecto. Bueno, vamos al trabajo práctico. Ahí está mi rayado de la clase pasada. Sí. Bueno, a ver, esperen que voy a... Esto como para que vayamos mechando un poquito y puedan afianzar, que por ahí lo vi medio por arriba, ahí el concepto de continuidad, porque esto es muy importante, entonces que puedan analizar bien, cuando me dan una función, cómo tenemos que proceder, ¿sí? Para ir haciendo el análisis. Y es importante que vayan recorriendo punto por punto esas tres condiciones, ¿sí? Que exista el valor funcional, que exista el límite y que sean iguales, ¿sí? Y después poder clasificarla. Hola, ¿me escuchan? ¿Tengo micrófono? Sí. ¿Estoy Sí, Estela. habilitada? Bueno. Entonces, continuidad. Estos van a estar en el ejercicio 8 y les dice, dado los gráficos a continuación, respondan en cada caso cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, ¿sí? Esto se los dejo para que lo analicen ustedes, que es interesante y es lo que estuvo haciendo recién Fabi con otros ejercicios, ¿sí? Es lo mismo. Cuando él ya puso si existía, acá hay que ver esto es lo que está pidiendo, ¿no? Decir si esto es verdadero o falso. Si el límite cuando x tienda, a ver mi lápiz, el límite cuando x tienda, cuando x tienda a c por derecha o a c por izquierda, es igual al valor funcional en c, ¿sí? Esto tengo que ver si es falso o verdadero, ¿sí? Después dice, vuelve a repetir las condiciones, esto mismo que Fabio estuvo repitiendo, que tiene que existir f en c, en este caso, porque estamos estudiando que f sea continua en x igual a c, que el límite exista y que ese límite sea igual al valor funcional en c. Después aparece un recuadrito acá, donde nos dice si una función no es continua, qué tipo de discontinuidades y las clasifica, ¿sí? En evitables, de salto,
este era finito, y de esencial, que serían los saltos infinitos, o de salto, sí, infinito, cuando uno de esos límites se tienden al infinito. Evitables, ahora vamos a hacer porque no sé, en evitables nosotros vamos a poder volver a redefinir una nueva función, que la vamos a llamar redefinida, en el cual podemos lograr nosotros volver a hacer construir una nueva función que esa sí sea continua, ¿sí? Después hay un ejemplo de cómo analizar punto por punto, y después nos da para analizar los ejercicios, ¿sí? Vamos a el 10, plantéenlo y lo consultamos por el foro, y yo ahora voy a ver, Fabi, ¿qué hago? ¿El A? Sí, El A, ¿no? sí, alguno como para ver. Sí, me parece interesante el A. Bueno, Sí, ay, porque qué por lo menos letra. una función partida. Eso, como dijo Estela, recuerden hacer consultas en el foro, porque no están consultando, ¿sí? Entonces, en lugar de esperar a encontrarnos, que a veces por ahí uno tiene muchas cosas que explicar, aprovechen a hacer consultas, lo que vayan avanzando con la práctica, no importa en dónde estén, si están en el ejercicio 1, el práctico 1, consulten eso, ¿sí? Anímense. Esa flechita significa sí, ¿no? Yo lo puse con el sí y no con la flechita, pero quiere decir esto. Esta es una función partida, que está partida ¿en qué valor? ¿Dónde tiene? A ver, pueden hablar. ¿Dónde ¿En qué tiene valor? partida la función que evidentemente algo debe pasar? Vale una expresión a la izquierda de un valor, De un valor, otra expresión a la expresión a la derecha, derecha y otra en igual. uno, En 1, perfecto. en uno ¿Sí? pone, sí. En 1 está partida. Esto se llama función partida porque tengo pedacitos de funciones, ¿sí? Que tienen su validez para cierto intervalo sobre el eje X. Entonces, esta función, si a mí no me dicen en qué punto tengo que estudiar la continuidad, yo voy a hacerme la pregunta y voy a decir, ¿es f de x continua en x igual a 1? Yo me hago la pregunta, ¿sí? Entonces, voy a verificar los 3 pasos. Que exista el valor funcional en 1. ¿Existe? ¿Y cuánto vale si es que existe? ¿Qué les parece? ¿Está definida esa función en uno? Sí, es 2. Bien, Perfecto, perfecto. sí. Yo voy y busco donde tengo la igualdad, ¿sí? Esto me dice que para cuando x valga 1, su valor funcional va a ser 2. Entonces, f en 1 es igual a 2. Ahora, lo otro que me tengo que preguntar, que es como un checklist, es el límite cuando x tienda a ese a, que en este caso es 1, de f de x, ¿existe y es L? Yo me voy a preguntar, ¿no? ¿Existe? ¿Tiene un valor finito? Entonces yo vengo acá. Estas son las condiciones que si se cumplieran, esto me daría que eso es continua, ¿no? Si se cumple, esto es continuo. Ahora, me voy a poner acá, el 2. Siempre planteamos un solo límite. Ahora, ¿vamos a escribir un solo límite para encontrar ese límite, ese valor L? ¿Qué les parece? Serían 2, ¿no? Por izquierda y por derecha. Perfecto. ¿Por qué? Porque cambia la función. Entonces, yo si me acerco por el 1 por la derecha, es como este caso, ¿no? 1. Por ahí lo ven así. Para este valor, para 1, sabemos que valía 2. Ay, me tomo como Fabi, ahí. Para los mayores a 1, ¿cuánto vale la función? 2. Ay, estoy espantosa para escribir. Ahí. 2x menos 1. Ahora, si toma valores menores a 1, ¿cuánto vale? La función vale x, ¿sí? Este 2 vale para f igual a 1. ¿Me siguen ahí? Entonces, cuando yo tenga que evaluar el límite por el x tendiendo a 1 por la derecha, me estoy acercando por los mayores a 1. Por lo tanto, tendría que tomar este valor de función y evaluarla. 2x menos 1. Evalúo. Evaluar, que es reemplazar donde está la x por 1, 2 por 1, 2, menos 1,
1. Ahora planteo el límite cuando x tienda a 1 por izquierda. ¿De qué función? De lo que vale para cuando me acerque por los menores a 1, que en este caso toma el valor x. Cuando yo no lo analizo, lo evalúo, esto me da 1. Ahora, ¿cómo fueron estos valores? Iguales, ¿sí? ¿Contestaron algo? No, pensé que sí, pero no. Como estos valores, el límite por derecha fue igual al límite por izquierda, por lo tanto, existe el límite cuando x tienda a 1 de mi función y va a valer 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Evalué el límite por derecha y por izquierda. Recuerden que cuando yo me puedo acercar por derecha y por izquierda para que exista ese límite, esto tiene que ser igual. Si esto fuera igual, entonces yo digo que existe ese límite de esta función y que vale 1. Ahí una Ahora, aclaración, Estela, sí, una aclaración para que lo vean, que presten atención, cuando Estela pone que existe el límite de la función y que vale 1, fíjense que ahí tiene que poner el nombre de la función, porque no vale, como lo estoy poniendo en 1 nada más, tengo que ponerle el nombre, f de x, ¿sí? Porque no puedo poner ni 2x menos 1 ni y x. x, ¿Sí? Tengo claro. que poner el nombre de la función. Ahora, recuerden, acá yo puse 2 y era 3. 2 era. Ay, pierdo el lápiz yo acá. El punto 3, ¿cuál era? Era que si existía el valor funcional en 1, ese tenía que ser igual al valor de L, que era el límite cuando x tendiera a 1 de esa función, ¿sí? Ahora, mi punto 3, comparado con eso, yo vengo y digo, mi valor funcional en 1 fue 2. Es igual a mi valor del límite cuando x tiende a 1 de mi f de x. No, es distinto. Es distinto porque en realidad podemos poner esto 1 y esto decir que es el límite, ¿no? ¿Se entiende acá? Esto es distinto al valor del límite porque esto dio 1. Por lo tanto, yo digo que f de x no es continua en x igual a 1. Y ahora a ver si se dan cuenta qué tipo de discontinuidad tiene, sin ver la gráfica. Ustedes podrían también, si quieren, graficarla, ¿no? Pero qué tipo de discontinuidad tiene de lo que vimos recién. ¿Evitable puede ser? Evitable, sí. ¿Por qué? Porque el límite Perfecto. existió. ¿Ven la diferencia? En los de salto, los laterales son distintos. O me dan distintos infinitos, o alguno de los dos es infinito. Entonces no va a pasar la existencia del límite, ¿sí? Cuando el límite existe y falla la primera condición o la última, pero la segunda sí vale, entonces es discontinua evitable. Y si es discontinua evitable, yo lo que voy a poder hacer va a ser redefinir una nueva función que la podemos llamar f redefinida. Le sabemos poner así, redef, o le cambiamos el nombre, ponemos una g de x que es una f redefinida. Y la vamos a armar así. F redefinida, la voy a poner así. Sí, a veces por ahí mejor ponerle otra letra, a veces, Sí, pero que quede, está bueno para que se entienda que la está redefiniendo. Ven esta redefiniendo, parte que está sí. explicando Estela, es importante que lo ponga para que se den cuenta que es eso, ¿sí? Yo voy a ir a mi función, ¿no? Ahí me fui. Toma x si x es menor a 1, ¿sí? Era 2x menos 1 si x era mayor a 1. ¿Y dónde encontraba yo el problema? ¿Cuál fue el punto? Ay, me andan, pará. Ahí. F en 2, F en 1 valió 2, pero el límite existió y valió 1. Esto hizo que mi tercera condición no se cumpliera, por lo tanto es discontinua evitable. Entonces, ¿qué les parece que cuánto tendría que valer acá en tomar el valor En 1, si x funcional vale 1. para cuando x tome 1?
para que esta función sea continua, ¿no? Redefino para... 1 tiene que valer. Perfecto, Bien. tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque este es el valor, escribo con una lapicera finita que después pierdo. Este valor va a tener que ser el valor que me dé el límite. Siempre, ¿sí? Si yo quiero, voy a borrar acá. Una pregunta Sí, puedo hacer. sí, Cuando redefino, estoy en realidad creando una nueva función, ¿verdad? sí. Vamos a Y llamarla CD. también podría haber puesto X en la primera definición de esta función por partes, podría haber dicho que f de x es igual a x si x es menor o igual a 1, por ejemplo, en lugar de agregar esa tercera condición del medio. Sí, en realidad te conviene Sí, porque vos tomarla, queda como mucho más claro si vos lo pones aparte, porque si no aparte, también la podés incluir en el otro. ¿Por qué incluirla en X y no en la otra? claro. Y con- Bueno, sí, en cualquiera de las dos, digo, sí, pero que está digo, bien, por eso. Y como vos dudás, digamos, vos podrías ponerla en cualquiera de las dos, pero entonces queda mucho más claro que vos estás basándote en la anterior, es como que esta función, para todo lo demás es exactamente igual que la anterior, ese es por ahí el Claro, sentido de la redefinición, porque si no estás redefiniendo como mucho más, ¿sí? Como más. es sutil, porque vale lo mismo, pero vos estás basándote en la anterior, que vale para los menores estrictamente exactamente lo mismo que la otra, para los mayores es estrictamente exactamente lo mismo que la otra, y en ese punto le estás agregando ese valor, estás cambiando esa parte nada más. No sé si bueno, queda gracias. claro, ¿sí? Sí, Porque si sí, sí, gracias. no lo pondrías, por ejemplo, X para los menores iguales, y en el otro, o pondrías en el otro, ¿en cuál de los dos pones? ¿Sí? Entonces es como para unificar por criterios. La única diferencia que haces es modificar en ese punto. Está, gracias. ¿Estás ahí, Estela? Sí, estoy graficando, ¿lo ven? Lo que pasa es que yo estaba mirando, adelantándome. Ah, Sí. menos 1, hago 1, 1, 1, y esto hace así. Esperen que yo... a ver, no, perdón, a ver, menos 1, 2, 1. A ver, esperen que yo estaba tratando de graficar. Esta sería la gráfica para los mayores. Me voy a borrar, cuando hacemos partidas, graficamos toda entera y después vemos para qué vale, ¿sí? Y la azul sería, a ver, quiero agarrar acá. La azul sería, ay, tomaría esto, ¿sí? Acá esto tienen que quedar juntos, ¿no? Esta era la función original y me decía que para cuando vale 1 valía 2. Acá había un puntito, según mi escala. A ver si lo deja ahí. A ver si me lo dejó. Ay, a ver, vamos a poner una cruz. Ahí. ¿Ahí me ven? ¿Me están escuchando? Sí, Estela, se ve, Ah, se escucha. está bien. Esta es la original, ¿sí? En donde me decía, yo voy a borrar un poquito. Sí, podría hacer un agujerito en el... Sí, Ahora sí. acá. Donde me decía, a ver, yo le puse paréntesis, pero es como, dice Fabio, vamos a hacer, lo que pasa es que me toma el agujero como, Hacerlo más grande, aunque sea, no importa. Decirlo que en ese ahí. valor no había valor En este funcional, valor ¿sí? no había valor funcional y valía 2 acá. Ahí, para 1 valía 2, ¿sí? Esto es 1 y esto era 1. ¿Ahí me siguen? Entonces, esta era 2x menos 1 y esta era x. Entonces, este punto, lo que hicimos al redefinir fue hacer esto. Llevar este punto
y llevarlo acá. ¿Sí? Mantuvimos las mismas expresiones de la misma función partida, porque eso no lo podemos cambiar, y obligamos a este punto que estaba suelto, ¿sí? Lo llevamos y completamos este agujerito. Con eso hicimos con esta nueva función redefinida. Y ahora esta nueva g de x ya es continua en x igual a 1. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se vio? No hay preguntas acá, así que supongo que sí. Bueno, entonces, este justo estaba medio, me interesaba porque por ahí no saben cómo plantear los límites. Recuerden que por ahí no va a haber un solo límite, podemos tener límites laterales y que esos límites tienen que ser iguales. Comparar y ver si no es continua y es descontinua evitable. Quizás nos pidan que redefinamos, quizás no nos pidan que redefinamos. Yo lo redefiní para que ya nos quedara completo. Entonces lo que vamos a hacer es redefinir, podemos llamar como f redefinida o una nueva función g de x, en la cual si estudiáramos, al redefinirla, va a ser continua, ¿no? En este punto, en x igual a 1. Y gráficamente sería esto. Primero veíamos con este agujerito y este punto aislado de la gráfica, 2, y lo que hicimos fue obligarlo a que tomara el valor 1. ¿Sí? Que nos dio el límite. Bueno, me parece que después los otros, a ver, me voy a venir acá Sí, si a no, la después práctica. puedo hacer más. Acá en el B, recuerden que cuando vayan a buscar el valor funcional, en esta estaba separada la igualdad, en esta está incluida en los x menores o igual, ¿sí? Entonces, cuando tengan que tomar el f en 2, lo van a reemplazar en esta expresión, la x, ¿sí? Y van a obtener el valor funcional. En la D lo mismo, y en la F y en el E van a tener que ver acá para qué valor de x estudiarían su continuidad. A ver si se dan cuenta ahí en qué valor. Es similar a lo que hicimos al principio, ¿no? ¿Sería el dominio? Claro, en realidad tengo que encontrar el dominio y ver en dónde tiene problemas. Este sería el dominio. Serían los reales menos. ¿Cuál sería el dominio de esa expresión? ¿Dónde se hace cero el denominador? Menos 1. Bien. El menos 1. Entonces el punto para estudiar sería menos 1. Y en... Sí, porque ahí en esos casos ya se sabe que es discontinua porque estamos diciendo que el dominio no lo toma ese valor, Claro. pero lo importante es clasificarla después. ¿Qué también, tipo? ¿sí? ¿Qué tipo de funciones? Sí. Lo mismo que en esta. ¿Sí? Acá voy a tener que hacer buscar y encontrar los x en donde, los valores de x donde se anula, o encontrar el dominio, ¿no? Es lo mismo, donde tengo que restringir los valores de x y para esos puntos estudiar. Hay veces que voy a tener que estudiar para más de un punto, entonces tengo que ser prolijos, ¿no? Estudio para uno y después estudio para otro. Y en el 10, que se los voy a plantear para que lo hagan y lo manden por el foro, tienen que evaluar y encontrar los valores de A y B para que la función sea continua. Entonces, fíjense en que acá vamos a tener que analizar para x igual a 1, si es continua, o sea, es continua no, van a tener que plantear estos 3 puntos teniendo y usando los valores A y B para después poder despejar y encontrar esos valores que hagan que esta función sea continua, ¿sí? En este caso van a tener que estudiar la continuidad para x igual a 1 y para x igual a 2, ¿sí? Está partida en 2 valores. A esto me refería cuando a veces que tenemos que estudiar continuidad para más de un valor. Bueno, me parece que con esto tendrían que avanzar y hagan las consultas por el foro. Así ya paso con Fabi y adelantamos con otro. Por ahí me pasé de tiempo. Ahí dejo de compartir. A ver, Fabi. Bueno, y déjame compartir a mí. Espera que... Nueva función. Ay, no sé cómo... A ver. Ahí está. Deja de compartir. Ahí estoy. Ya está. Bueno, ahí Ya estaría, Fabi. ahí se ve. Sí, Fabi.
Bien, acá encontré esto, lo que vamos a ver también es un límite especial, que la demostración no la voy a hacer ahora, la podemos ver cuando ustedes quieran, o si ustedes la analizan y quieren hacer consultas por el foro, bienvenidos, no hay ningún inconveniente. Acá lo que se está evaluando es parte de tomar la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Para poder hacer la demostración. Y hay que usar también algunos de los teoremas de continuidad y teoremas y propiedades de límite, que yo las puse después acá abajo, ¿sí? Se las puse más juntitas cuáles son los que necesitamos utilizar. Pero bueno, en principio lo que tenemos que ver es, hay un límite especial de esto, si ustedes graficaran esta función, los invito a que la grafiquen con GeoGebra, la función seno de x sobre x, y si lo analizáramos a través de la gráfica, vemos que esta función, ven que en cero no está definida, porque cero me hace cero en el denominador. Hay una interferencia, chicos, ahí. Se hace cero en el denominador, entonces en cero no está definida. Acá faltó el tiende, porque está rebelde el lápiz hoy, me lo dibuja, después se borra. Entonces en cero no está definida, pero en cercanías de cero, si me acerco tanto a la derecha de cero como a la derecha por derecha o por izquierda, los valores funcionales tienden a 1. Esta función lo que hace es esto, digamos, vale 1, se acerca a 1, acá tiene un agujerito porque en cero no está definida, y la función tiene esta forma. A ver si la puedo hacer acá. Hace así, después se va amortiguando acá, tanto para valores mayores a la derecha como para valores menores. Acá me quedaron distintas las curvas, pero esta función es par también, ¿sí? Tiene la particularidad que es una función que es par. O sea que se repite lo mismo que sucede a la derecha, para valores mayores a 0, se ve reflejado con respecto al eje Y. Entonces, si nos acercamos tanto por derecha o por izquierda, vemos gráficamente que los valores funcionales se acercan a 1. Entonces, basándonos en este límite especial, después también tienen ejercitación en la práctica, en lo cual van a poder llegar a este límite. Si se hacen las sustituciones adecuadas, uno va a poder decir también que este límite especial, ¿sí? Lo voy a poner más acá abajo para que no se me mezcle. Bueno, acá yo tenía todo previsto como para desarrollarles por ahí la demostración, pero por ahí preferí no hacerlo para que no nos atrasemos un poquito más en los conceptos prácticos, en aplicarlo en la práctica. Yo lo puedo generalizar que si tengo la variable que tiende a 0 y tengo seno de kx, ¿sí? De k por la variable sobre k por la variable, esto también me da 1. ¿Sí? Entonces, lo que se hace acá es, para demostrarlo, se puede hacer una sustitución, ¿sí? A la cual esto se va a llamar t. Entonces, si t es igual, a ver, yo me voy a poner un poquito más a la derecha para que no nos confundamos acá con el desarrollo de la demostración. Si t vale kx, ¿sí? Que estas son sustituciones que se hacen para poder resolver ciertos límites, vamos a decir, bueno, pero la variable original era x, entonces x es la que tendía a 0. Pero si x tiende a 0 y yo la estoy multiplicando por una constante, que donde esta constante es cualquier número real, podría ser pi, cualquier número real, entonces todo esto, ahora voy a cambiar el color para que se vea mejor, todo esto ahora también va a tender a 0, ¿no? Y todo eso no es otra cosa que t. Entonces voy a volver a escribir un nuevo límite, yo acá voy a borrar, vamos a demostrar que es 1, yo acá voy a borrar el resultado, voy a tener que escribir un nuevo límite, pero ahora en función de la variable t. Entonces en lugar de poner x tendiendo a 0, tengo que ver cuál era la relación que tenía la variable t y la variable x. Entonces me va a quedar para t tendiendo a 0, fíjense que como yo llamé que seno de kx era t, me va a quedar seno de t sobre t, y esto era lo mismo que habíamos visto acá más arriba, ¿no? Tengo seno, fíjense, el límite de la variable tendiendo a 0, seno de la variable sobre la variable, y ese resultado es 1. O sea que este último límite que tengo luego de haber hecho la sustitución, también puedo decir que vale 1. ¿Sí? Estos dos son los que los utilizamos mucho, a veces no siempre hay que hacer una sustitución, pero también vamos a llegar entonces a que este límite también vale 1. ¿Sí? Esto se va a utilizar mucho, donde van a tener que, entre otras cosas, les voy a poner acá lo que necesitan para resolverlo en la práctica, es recordar la identidad pitagórica trigonométrica, donde si yo tengo la suma del seno de x al cuadrado más el coseno cuadrado de x, eso sale de la circunferencia trigonométrica, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces uno de acá puede llegar, esto es algo que se utiliza mucho, por eso se los traigo acá para que lo recuerden. Si yo despejo el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Esto se utiliza mucho para este tipo de ejercitaciones en los cuales uno quiere llevarlo
a alguno de estos dos tipos de límites, ¿sí? Que si nosotros los evaluáramos directamente, si yo analizara bien esto, que es lo que sucede, fíjense, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, ¿sí? Si x tiende a 0, seno de algo que tiende a 0, o sea que me queda un tiende a 0 en el numerador, sobre x que tiende a 0, u tiende a 0 en el denominador. Sería una indeterminación. Pero como sabemos cuánto vale, nos valemos de ese resultado para decir que vale 1. ¿Sí? Entonces, ahí hay ejercitaciones donde tienen que explicar, que tienen que aplicar este concepto de límite. No sé si hay alguna duda acá, vamos a ir un poquito rápido, pero bueno, es simplemente... No, solo, Fabi, solo que nos quedan 2 minutos, bueno. 1 minuto y medio, 1:48. Y no sé si nos vamos para Jitsi. Sí, nos vamos para Jitsi después, así ya Bueno, se suman las chicas, así cuando se corte. Bueno, bueno, listo. Nos vamos a Jitsi, chicos. bien. Hasta acá vieron que nosotros hemos visto límites puntuales. Ahora lo que vamos a ver es qué sucede cuando tenemos el límite, cuando x tiende, por ejemplo acá no se alcanza a ver, pero esto sería a menos infinito, o a más infinito, ¿sí? X tendiendo a más infinito. Entonces, lo que queremos ver es qué pasa con los valores funcionales a medida que la variable independiente crece indefinidamente. O, si estamos viendo qué pasa con los valores funcionales a medida que la variable independiente decrece indefinidamente, ¿sí? Si nosotros lo vemos esto a través de la gráfica, este dibujo que yo puse acá, podemos ver que a medida que la variable independiente, que es x, crece indefinidamente, los valores funcionales se acercan a esta recta, ¿ven? Como se van acercando, en este caso, tiene un resultado finito. Esto se va acercando, pero no llega a tocarlo. Ahora vamos a ver que esto ahora va a ser una asíntota, vamos a ver después cómo definimos la asíntota, pero horizontal, ¿sí? Me está dando un resultado finito, que en este caso es 3. Profe, Si yo sí. perdón, ¿se podría decir que cuando x tiende, o sea, hablando de las funciones asintóticas, cuando x tiende a un número finito es una asíntota vertical y cuando tiene a un infinito es una asíntota horizontal? Sí, lo que pasa es que vos estás, en un caso es un límite puntual, digamos, el que vos decís a un valor finito sería un límite puntual, me